Adelante, hermana. Ya. Amado Padre Celestial, estamos en este momento, Señor, gozándonos de tu divina presencia, Señor. Un momento que todos esperamos los días martes, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre y dando gracias por el Pastor Domingo, Señor, que él se esfuerza, estudia, se prepara y nos lleva, Señor, por tu palabra. Nos hace sentir, Señor, que tú eres nuestro Dios, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Qué hermoso tiempo, Señor. Gracias por todos los hermanos que estamos reunidos y los que van a llegar y los que van a unirse por Zoom, Señor. Queremos ponerlos todos en tus divinas manos, Señor. Queremos, Señor, que nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, Señor, tú la prepares para que podamos entender, conservar y, Señor, hacer tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues como decía, hoy vamos a estudiar el Concilio de Jerusalén en su primera parte. Y la cita bíblica que vamos a estar utilizando es el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos desde el 4 hasta el 12. Quisiera invitar a las personas que ven este estudio bíblico a través de YouTube más adelante que por favor abra su Biblia, use la Biblia, para que de esta manera usted pueda ver lo que nosotros estamos estudiando y tomar nota siempre es bueno para recordar lo que uno aprende. El Concilio de Jerusalén, hermanos, aparte de lo que significó históricamente para el futuro de la Iglesia, también es un modelo de cómo se tratan las diferencias. Es importante entender que el hecho de que surjan diferencias, puede ser en una congregación, puede ser entre hermanos de una congregación, hasta en la misma familia surgen diferencias. Esto no es nada horroroso ni extraño, es parte de la vida. Ahora, cómo eso se maneja es la parte que va a representar si somos maduros espiritualmente, si nosotros nos comportamos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que no es el conflicto en sí, es la manera como nosotros tratamos el conflicto lo que es determinante. Entonces digo esto porque cuando leemos el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos que allí hubo un problema, hubo un enfrentamiento, no enfrentamiento violento, no agresiones, pero sí hubo una serie de debates y de controversias. Ahora, ¿qué es un concilio? Porque estamos hablando acerca del Concilio de Jerusalén. Según el diccionario de la Real Academia Española, un concilio es junta o congreso para tratar algo. Así que un concilio es una junta, un congreso para tratar algo. Y en el plano religioso del cristianismo se trata de una reunión de líderes para deliberar y decidir sobre alguna cuestión de creencias. ¿Qué es lo que es un concilio? En el plano religioso ya sabemos que es una reunión de líderes. ¿Para qué? Para deliberar, analizar y luego decidir sobre alguna cuestión de creencia, de lo que debemos creer. No debemos confundir, y esto es importante aclararlo antes de continuar, y es que a través de la historia la cristiandad ha convocado una serie de concilios, pero jamás podemos comparar lo que se ha llamado concilios a través de los siglos con esto que vemos
en la ciudad de Jerusalén. Muy diferente. Aquel se realizó con la participación de los apóstoles, gente que estaban llena del Espíritu Santo, de los ancianos de la iglesia y de los miembros de aquella iglesia de Jerusalén. Allí lo que había era algo completamente puro y completamente apegado a la palabra de Dios. Pablo y Bernabé y los representantes de la iglesia de Antioquía de Siria llegaron a Jerusalén. Vamos a comenzar a leer para ir desarrollando estos detalles. Verso 4, capítulo 15, verso 4. Yo puedo leer, pastor. Antes no leo. Ok. Hechos 15, versículo 4 dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Noten, hermanos, primero se menciona la iglesia. ¿Fueron recibidos por quiénes? La iglesia, los apóstoles y los ancianos. Preguntamos, ¿los ancianos y los apóstoles eran parte de la iglesia? Por supuesto que sí. Ahora, para aquí especificar, para poder especificar, no había jerarquía, porque de haber jerarquía, ¿cómo hubiera comenzado? Apóstoles, ancianos e iglesia, pero no comenzó por la iglesia, es decir, todos los creyentes que estaban allí, que no eran ancianos, que no eran apóstoles, es por donde primero acá se comienza, y sabemos bien que este es el orden que la palabra de Dios establece. Ahora, vemos nosotros que Pablo y Bernabé llegan de Antioquía, de Siria, porque allí se había presentado un problema, y ustedes saben cuál fue el problema, ¿verdad? De los judaizantes. Esta gente, pues, estaban creando allí una situación, se produjo una controversia. Pablo, Bernabé y otros líderes de la iglesia de Antioquía, de Siria, recuerden que había otra Antioquía de Pisidia, esta de Siria, la de Pisidia estuvo donde hoy está Turquía, esta de Siria es donde está Siria hoy mismo, así que esto no ha cambiado geográficamente. En esta Antioquía de Siria, pues se produce esta situación y se decide, la congregación de Antioquía se reúne y dice, tienen que ir representantes nuestros a Jerusalén porque hay que resolver esta situación, resolver el problema de los judaizantes. Ahora, cuando llegaron Pablo y Bernabé, ¿qué dice? Que fueron recibidos por ¿quiénes? La iglesia, apóstoles y ancianos. Ellos estaban exponiendo lo que el Señor había hecho en su viaje misionero. Me refiero a Pablo y a Bernabé, lo que ellos habían experimentado. Hermanos, es triste cuando a veces una persona le niega a otro la realidad de lo que Dios puede estar haciendo. A veces se dan casos donde una persona está convencida de ciertas creencias e incluso yo he escuchado, bueno, y sé que las personas que han dicho esto no lo han dicho con mala intención, lo han dicho con sana intención, pero de una forma equivocada, como que Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello, porque la palabra dice esto, que Dios no me puede decir a mí, ve a robar. Eso no, porque eso es pecado. Pero hay otras cosas en la Biblia que tal vez yo no la he entendido bien y Dios puede actuar diferente a como yo creo, porque mi concepción de lo que Dios puede hacer es limitado. Dios no se limita a los conceptos nuestros, pero tampoco Dios viola lo que dice su palabra. ¿Me están entendiendo, hermano? Una cosa es interpretación
de un pasaje de la Biblia, otra cosa es lo que la Biblia dice de manera literal, que no hay necesidad de que sea interpretado. Así que Pablo y Bernabé habían vivido esas experiencias en esos 6 lugares que estuvieron visitando en su primer viaje misionero, vieron milagros, nuevas congregaciones establecidas, incluso dejaron ya pastores en aquellas congregaciones. Así que Dios estaba haciendo una obra maravillosa, y en aquella reunión donde llegaron, lo estaban esperando en Jerusalén, llegaron y recuerden que fueron recibidos ¿por quiénes? La iglesia, los apóstoles y los ancianos. Entonces, Pablo y Bernabé están testificando, están dando un testimonio de lo que ellos habían vivido. Hermanos, ¿qué pasó allí? Los judaizantes los interrumpieron. Vamos a ver lo que dice el verso 5. Hermana Beatriz. Ya. El verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Noten, hermanos, ¿quiénes eran? Eran personas que se habían convertido a Cristo, pero eran fariseos. Ustedes saben quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Era un grupo religioso, muy riguroso en apariencia, pero en el fondo, pues, no había nada. El mensaje más fuerte que Jesús predicó, lo predicó contra ellos. Si nosotros leemos Mateo 23, Jesús nunca le habló tan fuerte a nadie, ni al peor de los pecadores, como reprendió a este grupo, porque era un grupo que era solo de apariencia, una apariencia religiosa. Entonces, esta gente, y no vamos a dudar de la verdadera conversión de aquellos fariseos, habían aceptado a Cristo, era mucho para ellos aceptar a Cristo, así que pensamos que sí, eran creyentes fieles al Señor. Sin embargo, todavía estaban tan influidos, hermanos. A veces la tradición religiosa es sumamente fuerte. Me sonrío porque hay un pastor amigo que iba a bautizar una señora y la señora, antes de él sumergirla, le dijo: pastor, esta agua es bendita, ¿verdad? Y él, imagínese cómo esperaba él como algo así, una reacción así. Y él le dijo: sí, hermana, y como tal, todo el agua es bendita, porque el agua la creó Dios, y todo lo que Dios hizo, ¿qué dice? Lo bendijo, y Dios vio que era bueno, y él así pensó rápido en fracciones: sí, hermana, esta agua es bendita. Ok, pastor, pues bautísimo. Pero es un asunto que va más allá, hermanos, de dudar de una verdad. Es una tradición fuerte, es una costumbre fuerte que muchas veces no es tan fácil la persona poder diluirlo. Una vez en mis inicios pastorales, recuerdo una hermana, estaba asistiendo a la iglesia y era fiel, estaba activa, y recuerdo que una vez yo dije: tal vez un día Dios nos permite tener un templo, y dijo la hermana: el Señor y la Virgen lo permitan, pastor. Pero yo disimulé, no señalé nada, hermano, porque hay que ser prudente, recuérdense que... pero una parte importante es la parte de la prudencia. Debemos de ser prudentes, y hay momentos en los cuales hay que callar. Esa es la mejor respuesta. Pero estas cosas pasan. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a los judaizantes. ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas están haciendo? Que se cumpla la ley. Hermano, le estaba diciendo: miren, todo lo que ustedes están diciendo está muy bien, pero hasta que esa gente no se circuncide y guarde la ley,
no están en nada. Así que, hermanos, se produjo aquella situación. Entonces, por un lado, Pablo y Bernabé estaban exponiendo lo que el Espíritu Santo había hecho. Por otro lado, este grupo de fariseos, ¿qué era lo que había que hacer entonces? Así que, hermanos, vamos a ver lo que dice el verso 6. Vamos a ver qué resolución. Hermano, que yo veo, sí. Que yo no me imagino a Pablo en esta situación, con este carácter. Con el versículo 3. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé habían tenido, hermano, una contienda, dice, no pequeña. ¿Tú te imaginas? Yo me imagino a Domingo Arias contendiendo de esa forma. Y no pequeña. Pero es que se puede contender, es decir, uno puede tener, ¿cómo diría? Un debate, pero centrado en la palabra, con argumento, con solidez. No llevar esto al plano humano, personal, perdón, al plano personal ya es otra cosa. Cuando ya se lleva al plano personal, ya el Espíritu Santo se aparta. Pero hasta donde hay que mantener la solidez y la enseñanza de la palabra y los principios de la palabra, haciéndolo desde luego con humildad, porque Pablo y Bernabé estaban defendiendo la verdad. Entonces, por la verdad nosotros podemos contender, como dice Judas, pero recuerden, una cosa es contender por la verdad y otra cosa es querer agredir a otro para defender esa supuesta verdad. Ya estamos hablando de otra cosa. Creo que la hermana Anabel va a leer o tiene alguna pregunta. A ver, ¿usted tiene una pregunta ahora para leer? Sí, no, muchas gracias. ¿En qué capítulo están? ¿En qué libro? Como yo no he estado aquí, pues estoy perdida. Léase usted el próximo versículo, capítulo 15 de los Hechos, verso 6. Gracias, pastor. Capítulo 15 y verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Así, hermano, que esto es lo que llamamos el concilio. Ahora, ¿qué hacen? Se reúnen para conocer aquel asunto, para ver lo que se estaba allí planteando y poder analizar. Recuérdense que aquí vemos dos partes. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a unos predicadores que están diciendo solo Cristo es suficiente para salvar. Y otros, los fariseos, están diciendo no, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse para poder agradar a Dios. Así que esta es la situación y los apóstoles y los ancianos tienen que servir en este caso de juez, de mediador. Ahora, miren acá la diferencia. Cuando el mediador está parcializado y cuando el mediador está lleno del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque bien sabemos que Pedro y los apóstoles estaban muy arraigados en el judaísmo. Hay que entenderlo. Para que Pedro entrara a la casa de Cornelio, que lo estudiamos en el capítulo 10, Dios tuvo que darle una visión 3 veces. Y Dios tuvo que hablarle, el Espíritu Santo tuvo que hablarle y decirle, mira, hay unos hombres que te buscan, no duden ir con ellos, para que Pedro pudiera acudir, porque de otra manera él no habría ido, porque estaba prohibido que un judío entrara bajo el techo de una persona que no fuera judía. ¿Qué le parece? Eso eran las tradiciones y los mandamientos de hombre que el judaísmo había establecido. Así que, ¿qué produce aquello? Produce una asamblea. Se convoca a los apóstoles, los ancianos, que son los mismos pastores u obispos. Así que cuando hablamos de ancianos,
Bueno, hay que mirar el contexto, ¿verdad? Porque la Biblia utiliza la palabra anciano también para referirse a una persona de mucha edad. Pero cuando está hablando así en el aspecto de función ministerial, siempre está hablando de un obispo, anciano, obispo o pastor, es lo mismo, es la misma función ministerial. Así que ellos, los apóstoles y los ancianos, iban a presidir aquella asamblea o aquel concilio. Así que noten lo que hay aquí. Quiero que veamos el verso 7 para que nosotros notemos lo que se produjo en aquella reunión. Jennifer. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como hace ya algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. La parte que aquí nosotros vemos, después de qué? De mucho De mucha discusión. Es que cuando, y miren, esto es muy lógico, cuando dos personas están enfrascadas en discusión, se necesita un tercero que pueda poner la paz, canalizar los asuntos. Esto es así, se da en las parejas y se da en cualquier lugar. Se necesita alguien que pueda mediar. Saben, hermanos, que cuando se producen conflictos, la mayoría de los problemas es porque la gente se va a los extremos. Se va a los extremos. Y esto lo podemos ver en todos los aspectos, en la política, en todo, los extremos. Entonces la persona necesita centrarse para poder hallar un elemento que sea el elemento que lleve la paz, que lleve la armonía. Y en este caso había que llevar la paz y la armonía, no con la tradición judía, sino con la palabra, con lo que la palabra de Dios señalaba. Así que había una discusión, pero en un momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un momento? Pedro se levantó. Y había costumbre que cuando se producían esta clase de cosas y un líder se levantaba, se hacía silencio, era una costumbre. Y gracias a Dios que la pudieron guardar aquí, pudieron mantenerla. Ahora, lo que nosotros podemos ver, y estas son de las enseñanzas implícitas que podemos sacar de un pasaje bíblico, es que Pedro no estaba en el debate. ¿Ven? Pedro no estaba en el debate. El debate estaba entre los judaizantes y Bernabé, Saulo, están con el debate y Pedro se pone de pie y entonces dice que habló, entiendo que callaron los dos bandos y aquí Pedro comienza a testificar de qué. Vamos a ver, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? ¿Qué leyó la hermana Jennifer? Que Dios lo escogió. Vamos a ver el verso 7. Vamos a ver el verso 7. ¿Qué Pedro está diciendo? Dios los escogió para que le hablara a los gentiles y del evangelio y creyesen. Pero ¿quién? Vamos a ver. Por su boca. ¿Pero por cuál boca? Por la boca. La de Pedro. ¿Ah? De Pedro. Pedro está diciendo, ustedes recuerdan cómo Dios, lo que yo señalé, Por la boca de Pedro. que por Pedro está diciendo, ustedes saben que a través de mí, de mi boca, los gentiles conocieron la palabra. Es decir, Pedro está escuchando lo que Pablo y Bernabé están diciendo y Pedro está uniendo esto con la experiencia que él tuvo, que Pedro sabía que era una experiencia profunda del Espíritu Santo y Pedro ya
está diciendo, señores, lo que esta gente están hablando, Bernabé y Saulo, hay que hacerle caso. Porque está más allá de lo que puede ser la tradición. Así que él les comparte a los presentes aquella experiencia que él había vivido en la casa de Cornelio y que ellos conocían muy bien, porque Pedro no fue solo a la casa de Cornelio, fueron algunos más de los hermanos que estaban allí de Judea, fueron a visitar la casa de Cornelio. Ahora, miren, el tiempo que nos queda esta noche, nosotros lo vamos a dedicar a ver lo que Pedro enseña aquí. Pedro está dando un pequeño discurso. Y ahora Pedro, guiado por el Espíritu Santo, expone lo que es la base del Evangelio y la salvación a través de Cristo. Es importante que nosotros mantengamos esto presente, hermanos. Mire, ninguno de nosotros es salvo por el grupo al cual pertenece. Ninguno de nosotros es salvo por tal y tal cosa. Somos salvos a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Y en este sentido, es importante de que como cristianos tengamos esto totalmente claro en nuestra mente. No vamos nosotros a entrar en un debate religioso, no, que mi religión, no, que mi grupo, porque eso no tiene ningún fundamento bíblico ni ninguna importancia. Desde luego que nosotros sabemos que hay creencias donde una persona no es imposible que se salve, porque Dios puede sacarlo, pero con esa creencia hay gente que no son salvos. Pero no es para entrar a debatir y decirle a una persona, tu religión no te salva, pero la mía sí, porque religión no salva a nadie. Así que es importante nosotros entender esto. Desde luego que cuando pensamos en grupos que creen en la palabra, que tienen la Biblia como su regla de fe y gobierno, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Entonces entendemos que ahí hay salvación, pero no por el grupo, sino por la palabra, por la práctica de la palabra de Dios. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, y esto lo vamos a ver en los versos desde el 7 hasta el 9, pero vamos a ir viéndolo paso a paso. Y acá voy a pedir algunas participaciones de ustedes, porque vamos a conversar un poquito acerca de esto. Pero lo que Pedro expone aquí es que la salvación es solo a través de Cristo para todas las personas, sin importar la raza o la cultura de esa persona. Y a veces nosotros estamos debatiendo la forma. Por ejemplo, aquí estamos nosotros en nuestra congregación, pero en el África los hermanos aún bautistas en su culto están saltando. Y si nosotros fuésemos al África, no crean que allá ellos van a estar así tranquilitos. Bueno, yo no sé si el pastor Abreu daría esos saltos, pero a mí, hermano, me resultaría. Allá hay la selva, yo metido en Uganda. Y un español diga, arriba República Dominicana, brincando. Yo lo vi saltando ahí, digo yo en español, arriba República Dominicana. Porque no te entendían. Porque no entendían. No entendían español. Pero hermanos, los hermanos de África, ¿por qué? Porque ellos saltan en su culto. Cultural. La cultura de ellos. Usted puede ver, por ejemplo, a un africano trajeado de blanco en un templo con el piso de tierra. Pero ¿qué es lo que hay? Cultura, es un asunto cultural. Entonces, nosotros
y es donde muchas veces yerran algunos creyentes, de comparar esos elementos con la comunión con Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo y con tantas cosas que no tienen ninguna relación para nada. Decía un hermano a un pastor amigo, ya él está retirado, y él estaban conversando y el hermano le decía, viste, eso fue el Espíritu Santo que me movió, y el otro le dijo, la habichuela que te comiste, porque el otro decía que el Espíritu Santo hacía que la gente saliera corriendo, se subiera encima de una silla, saltar en la otra, y que ese es el poder de Dios. Y tú le dijo, oye, sería la habichuela que te comiste, que te cayó mal, pero no entiendo que Dios haga ese tipo de cosas así. La manifestación del poder de Dios es para transformar el corazón, hermano, para producir aquí un cambio aquí. Está bien que puede haber gozo, está bien que puede haber regocijo, está bien que una persona puede llorar, puede, qué sé yo, hasta dar un saltito del gozo en el Señor. Eso no tiene nada de malo, pero no decir que eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para tres cosas: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y para enseñarnos lo que Jesús quiere que aprendamos y para recordarnos lo que Jesús nos ha dejado en la palabra. Hermano, y esto que hay pastores que con una mano la iglesia entera se va de un lado. eso es un show, hermano. Un show completo y de mal gusto. Está compuesta. Eso es un show. No es compuesta, es las emociones que aprovechan la ignorancia y la ignorancia de la persona y apelan a las emociones. Un psicólogo en un sitio puede hacer eso. Porque si ahora mismo, hermanos, miren, si ahora mismo yo les digo a ustedes, quiero que cierren los ojos, yo voy a orar para que ustedes sientan un fuego y yo comienzo, fuego, ven, fuego, alguien va a sentir calor. Sí. Seguro estoy. Ahora, yo pregunto, ¿eso fue una práctica bíblica? Porque es ahí donde está el paso. Alguien me puede decir, pastor, pero usted no puede negar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Jamás yo puedo negar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, pero yo no veo que Jesús nunca hizo eso. Ni los apóstoles tampoco. Correcto. Y ese Nunca. Y los milagros y las cosas que ocurrieron fueron espontáneas, no fueron cosas que ellos la pensaron, ni que la planificaron. Ocurrieron de manera espontánea, porque el Espíritu Santo ahora mismo puede sanar a cualquiera que esté enfermo. Ahora mismo lo puede hacer. En medio de un estudio bíblico, en medio de un culto, Dios puede sanar a una persona. No, de ninguna manera nosotros acá estamos diciendo que no se puedan producir esas manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, hay cosas que, la verdad, hermanos, y al hablar acerca de esto, lo que quiero juntar esto con las tradiciones, porque estas cosas se convierten en tradiciones. Hermana Betsy. Sí, hablando de lo que decía la hermana Manuel. En algunas iglesias hasta llevan la sabanita, ¿verdad? Para cuando la señora se cae, taparle. Sí. O sea, van ya preparados con las sabanitas, pastor. Entonces sabemos, bueno, nomás de ver eso, sabemos que es un show, que es algo premeditado, pues. Es algo premeditado. Y que la pregunta es, ¿qué pasa después? Todo el que tuvo un impacto de Dios, miren, hermanos, porque es ahí donde está el asunto. Todo el que tuvo un impacto de Dios, algo grande ocurrió. No me diga a mí que Dios me va a impactar y Dios me va a llenar tal vez un poquito de alegría, de gozo, me paro de ahí y sigo todo igual. No hay cambio, no hubo un milagro. Ahora, si usted me dice a mí, no, esa persona tenía, por ejemplo, un cáncer terminal demostrado médicamente y después de eso desapareció. Ok, entonces estamos hablando de algo que Dios hizo, ¿verdad? Pero no me diga a mí que
va a venir un payaso y va a tumbar a 20 gente al mismo tiempo y que ahí está el poder de Dios y el poder de Dios es extraordinario. Eso es un show que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Lo que se busca es protagonismo personal y gloria humana con ese tipo de cosas. Y yo pienso, no sé, pero si el Espíritu Santo va a hacer algo en uno, lo hace cuando uno está consciente, ¿no? Que uno sabe, Sí. porque eso de que uno esté sugestionado por alguien y se deje llevar por el momento, uno no sabe qué está sucediendo y pasó lo que pasó y después pues, se olvidó. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo yo creo que hace las cosas bien hechas. Sí. Y es cuando uno está consciente para que uno pueda cambiar o mejorar o hacer lo que el Espíritu Santo nos pide. Se tiene que ver los resultados de lo que haga el Espíritu Santo. No puede ser ya, pasó esto y hubo un espectáculo y ya, se acabó. Ahora, miren, vamos a ver en lo que Pedro dijo 3 pilares sobre la salvación que podemos extraer. Y esto, lo que vamos a ver ahora, es importante que cada uno de nosotros lo guarde en su mente, en su corazón, en su vida. Vamos a ver lo que dice el verso 7. Verso 7. Amén. ¿Quiere leer? Amén. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que para ser salvo, ¿qué necesita una persona? ¿Creer en qué? Vamos a ver, vean el verso. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en Jesús. La palabra del evangelio. Creer en el evangelio. Creer en el evangelio. ¿Qué fue lo que Jesús vino a predicar? El evangelio. Porque eso es lo que dice la Biblia, que vino Jesús predicando el evangelio del reino. ¿Qué es evangelio? La buena noticia. Entonces, lo primero es que una persona no puede ser salva si no ha creído en el evangelio. Así que esto no se trata de qué cosa una persona pueda creer o no creer. Tiene que estar aquí, hermana Emil. Que lo primero es oír. Hay que oír la palabra. Sí, por supuesto. Porque ahí lo dice. Uh-huh. Les dijo, bueno, hermano, vosotros sabéis como ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen. Hay que oír la palabra y la palabra, entonces. Porque, sí, desde luego, porque el mandato de Dios, ¿cuál es el mandato de Dios? Ir y predicar a toda criatura, o sea que por el oír, entonces primero la persona oye, pero para que alguien pueda oír se necesita predicar. Así que la persona tiene que predicar. En este caso Pedro está diciendo, bueno, yo prediqué para que puedan oír y entonces puedan creer, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Eso lo dice Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír, pero por el oír ¿qué? La palabra de Dios, no por el oír cualquier cosa. Sino, entonces, hermanos, aquí está claro en esto. Mire, y en este punto debemos ser totalmente cerrados, porque es lo que dice la palabra de Dios. Nadie que no haya creído en el evangelio de Cristo puede ser salvo. Ahora, no estamos limitando el creer, ¿eh? ¿Me están entendiendo? No estamos limitando el creer. Una persona en un momento determinado puede decir, Señor, perdóname,
yo entrego mi vida a ti, solo, solito, en un monte, ¿y qué va a pasar con esa persona? Va a ser salva. Porque ha creído en el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que Cristo derramó su sangre para salvar al hombre, para perdonar el pecado. Así que esto es importante que nosotros lo tengamos claro en nuestra mente, porque a veces pensamos que la persona solo se salva si en un culto levanta las manos, recibe una oración. Sí, podemos hacerlo y también así sucede, pero no estamos diciendo que es la única manera en que puede suceder la salvación. Vamos a ver el verso 8. Así que lo primero es, para ser salvo hay que creer en el Evangelio. Verso 8. A ver, sí. Ok, Hechos 15, verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Cuando una persona cree, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente cree. El Espíritu Santo, ¿qué mora, cosa? Hace morada en la persona. Mire, esto es algo que no hay que explicárselo a ninguna persona. El que ha tenido un encuentro con Cristo va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Esto no es cuestión de que si tal vez o vamos a ver qué experiencia. No. Si una persona creyó en el Evangelio, esto significa que nació de nuevo. Y lo segundo, y eso es lo que Pedro está diciendo, los gentiles han creído en el Evangelio y por eso son salvos. ¿Y qué le ha dado Dios? El Espíritu Santo, dice, como a nosotros, porque no hay diferencias en Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace morada en esa persona. Vamos a ver, al Espíritu Santo hacer morada en esa persona, ¿ya la persona es perfecta? ¿Verdad que no? No. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es la diferencia? Pensemos. Que el Espíritu Santo lo convence de pecado cuando peca y puede pedir perdón. Puede arrepentirse y pedir perdón. ¿Cómo se dice? Redarguye. Si convence a la persona de su pecado. Mire, si una persona dice que es cristiana, que ha creído en el Evangelio y peca y no le duele en su corazón y no le preocupa, no, está feo el asunto. Está feo el asunto. Porque eso es una señal de que el Espíritu Santo no ha hecho morada en esa persona. Si una persona peca y siente ese dolor en el corazón y esa preocupación y se siente así hasta que finalmente le pide perdón a Dios, eso es una señal clara de que es un hijo de Dios. Miren, no es, cualquiera diría, pero pecó, entonces como un hijo de Dios. Esa es la señal, porque los hijos de Dios no son perfectos, pero cuando pecan, esta morada del Espíritu, ¿qué va a hacer? El Espíritu está ahí. El Espíritu nunca se va de un hijo de Dios, hermano. Hace morada. No es que alquiló. Vamos a decirlo de otra manera, compró esa propiedad. Y hemos sido comprados. La Biblia dice que hemos sido comprados a precio de sangre. Que somos del Señor, somos propiedad de Él. Entonces hay un título. Qué maravilloso es esto. Es como si Dios en ese momento hiciera un título y dijera, este es mío. Firmado Jesucristo. ¿Y quién tiene el derecho? El Espíritu Santo, que hace morada en esa persona. Así que, hermanos, lo segundo es,
Dios le da su Santo Espíritu a todo aquel que ha creído en Jesús. Es lo segundo que Pedro menciona aquí. Dios le da su Santo Espíritu a todo aquel que ha creído en Jesús. Y vamos a ver lo tercero que aparece en el verso 9. Vamos a ver lo que dice. Hermana Miguel. Amén. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El que cree en Cristo por la fe, recuérdense que creemos en Cristo por la fe. Dice que su corazón es que purificado del pecado por Dios. Y ya somos ¿qué? Pecadores, pero ¿cómo? Arrepentidos. Pecador, ser pecador es una cosa y practicar el pecado es otra cosa, ¿eh? Y esto es importante nosotros tenerlo claro porque todos nosotros, todo, esto no busque a una persona más ni a otro menos, todos nosotros, y a veces, y no a veces, hemos hecho cosas y le hemos repetido el mismo error. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no amamos a Dios? Pero una cosa es pecar, practicar el pecado sin dolor, sin arrepentimiento, y otra cosa es pecar y pedir perdón y arrepentirse de corazón. La persona puede decir, pero bueno, y si dentro de 2 meses vuelvo y lo hago, bueno, si te arrepentiste de corazón, Dios te perdonó. Y si vuelve y lo hace 2 meses después y te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Eso es lo que dice la palabra. Pero debe haber un arrepentimiento de corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque yo sé que en este momento probablemente usted piense, usted diga, pero ¿y entonces cómo está el verdadero arrepentimiento? Hermanos, cuando nosotros calificamos el pecado, debemos saber hacer diferencia, y yo no voy a entrar profundamente en esto, tal vez un día detallemos esto, que cuando todos somos pecadores, ¿verdad? Pero el pecado, cuando es grave e impenitente, tiene otra característica, ¿eh? Porque yo le pregunto a usted, ¿y una mentira es pecado? No, hay mentiritas blancas, ¿verdad? Que se pueden decir. Una mentira es pecado. Pero cuando nosotros comparamos una mentira con un crimen, con un homicidio, la mentira puede ser grave, ¿eh? Porque depende, pero cuando comparamos un homicidio con una mentira, sabemos que el homicidio es algo grave e impenitente. Entonces, estamos hablando de categorías de pecado. Hay categorías de pecado, como hay tipos de pecado, y es importante que nosotros tengamos esto claro en nuestra mente. Ahora, el cristiano sabe bien que tiene la oportunidad de arrepentirse, de no caer aquí, sino de arrepentirse, porque aunque ha sido salvo, va a pecar. Y yo pregunto, ¿cuántas veces le hemos pedido perdón al Señor por algún mal pensamiento? ¿Y cuántas veces lo hemos vuelto a repetir, el mal pensamiento? Pero ¿qué hay en nosotros? El dolor de saber, Señor, pero Dios mío, yo no quisiera hacer esto, Padre, ¿por qué? Todo, yo le he tenido esas luchas, a veces digo, pero ¿por qué esto? Si yo no quiero esto. Pero Pablo explica esto muy bien, ¿eh? En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y más arriba está diciendo, porque yo busco el bien, pero hay este mandamiento que el mal está en mí. Y él dice, y yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero.
porque yo no quiero pecar, porque yo no quiero desobedecer a Dios. Pero quiero que entiendan, hermano, aquí está la voluntad de no querer pecar. Diferente, no hacer nada, es diferente darle rienda suelta a cualquier comportamiento nuestro. Cuando un cristiano dice, no, porque yo he sido así toda la vida, hay que tenerle pena. Porque hay algo peligroso. Porque la Biblia dice, nueva criatura en Cristo soy. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Un cristiano puede decir, bueno, yo me equivoqué, yo he cometido ese error, yo no quiero hacer eso es otra cosa. Pero un cristiano decir que yo he sido así toda la vida y esa ha sido mi manera de ser, hay algo peligroso allí que tiene que ser revisado y que el cristiano tiene que tratar de cambiar en su vida. Entonces, lo tercero que Pedro dice aquí es que el que cree en Cristo, su corazón es purificado del pecado. Así que aquí tenemos tres cosas. Se salva el que cree en el Evangelio. Cuando una persona cree en el Evangelio, el Espíritu Santo hace morada. Y cuando alguien ha creído en Cristo, por la fe, su corazón es purificado del pecado. No es lo mismo pecar indolentemente que pecar. Y nosotros saber que estamos desagradando a Dios. Y no lo estamos haciendo bien. Finalmente, ¿qué hace Pedro? Que reprende a los judaizantes, y está en el verso 10. Quisiera que alguien se lea el versículo 10. ¿En el Zoom quiere leer? Ya, el versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Mire cómo reprende aquí Pedro a los judaizantes. Dice, ¿cómo los está llamando? Vamos a ver si ustedes interpretan. ¿Cómo los está llamando? Hipócritas. ¿Por qué? Porque le están pidiendo a otros que hagan lo que ellos no hacen. Lo mismo que Jesús le había dicho a los fariseos. Algo que yo, por ejemplo, hoy es un día que yo he estado meditando en esta verdad. Y uno como predicador, como ministra de la palabra, a veces desde el púlpito somos a veces tan duros y exigimos a los que están abajo lo que nosotros no estamos viviendo. Y hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado. Por ejemplo, un caso muy específico, yo he estado meditando en esta verdad, la soberanía de Dios. Dios gobierna, pero nuestro caminar y nuestra actitud es opuesta a entender esta verdad de que Dios es soberano, de que Dios tiene control. Porque nosotros queremos tener control y muchas veces cuestionamos a Dios. Y nuestra actitud y nuestra conducta es opuesta a lo que nosotros le estamos pidiendo a la congregación, a la iglesia. Y esto es duro. O sea, por eso mi hermano dice, no exige tanto, y es para cada uno, nosotros en particular, que esta verdad hay que vivirla antes de nosotros predicar la otra. Sí, y es que por eso el mensaje tiene que ser centrado en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no hay perfección en el hombre y que aún el predicador está sujeto a las mismas imperfecciones que le está hablando a la congregación, porque no está afuera, está dentro de la misma situación. Así que miren esta gente, ¿qué están ellos pidiendo? Los judaizantes, ¿qué están pidiendo? Que guardaran una ley que ellos mismos no podían guardar. Y Pedro tiene que reprenderlos aquí. Vamos a ver lo que dice el verso 11. Vamos a ver lo que Pedro señala aquí. Señor, gracias. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos.
de igual modo que ellos. Aquí está, hermano, la expresión más solemne de la salvación. Porque somos salvos, ¿por qué? Por la gracia. ¿De quién? Señor Jesús. Así que, ¿qué es lo que es una gracia? Un regalo. Un regalo. Un regalo. Un regalo. Y yo creo que nosotros hemos redefinido lo que es un regalo, ¿verdad? Después de conocer a Cristo hemos redefinido lo que es un regalo. Porque yo recuerdo que mi mamá me decía, mira, si te portas bien te voy a hacer un regalo. Pero eso no era regalo. Eso era premio. Porque yo tenía que ganármelo. Pero el regalo es algo inmerecido. El regalo es algo para el cual una persona no califica. ¿Y cuál es la única razón para nosotros ser salvos? La gracia del Señor Jesús. Esa gracia que ha sido derramada en nosotros. Mire, cuando usted y yo pensamos por qué somos salvos, no hallamos una razón en nosotros. Piénselo. ¿Por qué usted le sirve a Dios? Hay miles de millones de personas que no le sirven a Dios. Es más, y esto es algo de lo cual nosotros debemos de vivir agradecidos, hermanos. El lago de fuego no es un juego, no es un cuento para meter susto a la gente. Dios nos ha librado de la condenación eterna. Usted y yo podemos tener la seguridad que no vamos a ir al lago de fuego, pero hay miles de millones de personas tristemente van a ir a ese lugar. Si analizamos por qué, bueno, la principal culpa es la persona que no quiere hacer lo correcto. Pero usted y yo, ¿por qué somos salvos? Solo por la gracia de Dios. No es por ser mejores. ¿Era Pablo mejor que otra gente? ¿Qué era Pablo? ¿Qué era? Era un perseguidor. Perseguidor. Miren, hermano, después del diablo, Pablo era el segundo en hacerle daño a la iglesia. Y terminó siendo el primero que escribió un libro del Nuevo Testamento, de la iglesia que él quería destruir. Así que, sencillamente, esto está dentro de lo que es el misterio de Dios. Y hermanos, qué interesante esta gran verdad que Pedro les dice a ellos. Miren, ustedes y nosotros somos salvos no por las cosas que hacemos, no por lo que hacemos, sino por la gracia del Señor. Y el último versículo, que es el 12, vamos a ver lo que pasa aquí. Amén. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Le contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando hay una intervención oportuna, sabia, prudente, guiada por el Espíritu Santo, aquí están los resultados. Pablo y Bernabé estaban exponiendo lo que Dios había hecho. No eran argumentos de ellos, lo que Dios había hecho. Pero la multitud de los judaizantes ni siquiera lo dejaba hablar. ¿Y ahora qué pasó? Después de la intervención de Pedro, ¿qué pasó? Obvio que como dice aquí, Dice, Toda la multitud cayó y oyeron. Oyeron a Bernabé y a Pablo. Y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. hermanos, qué maravilloso es dejarse usar por el Señor. Pastor, cuando dice cayó, es que callaron de boca o cayeron al cielo. Con doble L. Café, Con sí, doble L de hablar. Café de hablar. Sí, Ok, con ok. Y Ok. cae. Hasta el español. Así que bueno, y la multitud pues guardó silencio, vamos a señalarlo así, y escucharon lo que Dios había hecho. Vemos aquí que a pesar de que estos hermanos
que venían de los fariseos estaban tan equivocados, pero sin embargo había en ellos una actitud de dejarse tocar de Dios, de dejarse tocar del Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante. De esto aprendemos, hermanos, que tenemos que buscar siempre la forma de mediar para que haya paz. Como creyentes nunca le echemos leña al fuego. Recordemos esto. Un cristiano está ¿para qué? Para ser bombero. El cristiano es bombero siempre. Apagar el fuego, no. No encenderlo más. No encenderlo más, no echarle leña al fuego. El cristiano no está para eso. Así que, y también, hermanos, a veces hay que observar en silencio hasta tener un momento apropiado. Eso nos aprendemos de quién. De Pedro, ¿eh? Pedro estuvo callado, allí estaban en el debate, Pablo, Bernabé y los judaizantes, y estaban en el debate, y Pedro callado hasta que el hombre se pone de pie, pero mire qué mensaje guiado por el Espíritu Santo. Así que no nos vamos a precipitar, vamos a esperar el momento de Dios y Dios estará glorificándose. La intervención oportuna y guiada por el Espíritu que hizo Pedro impactó a la multitud, hicieron silencio, escucharon atentamente a Pablo y a Bernabé. Eso era lo que se necesitaba. Y ya a partir de ahora vamos a ver en la segunda parte, la próxima semana de el Concilio de Jerusalén, ya cómo se desarrolla todo aquello. Hermanos, recuerden, no importa las controversias, las desavenencias, si nos dejamos guiar de Dios, Dios nos llevará a un remanso de paz. Y Dios nos sacará adelante. Y esto no es solo cuestiones de discrepancia entre hermanos de una congregación. Esto puede suceder en una familia. Esto puede suceder hasta en dos naciones. Si Putin y el presidente de Zelensky de Ucrania buscaran un mediador guiado por Dios, esa guerra se acabara en unos minutos. No. Sabemos quién está ahí de por medio destruyendo. La semana pasada hay una hermanita de aquí, no voy a ni siquiera mencionar su nombre, no es nada malo, la identificación que me ha dejado impactado. Ella, cada vez que ella pide la oración, lo primero que ella pide es su petición personal, que el Señor le dé sabiduría. ¿Ustedes a quién me refiero? Yo lo oí con una oración que ella hizo: Señor, enséñame a callar cuando debo callar. Enséñame a controlar mis emociones. Wow. Eso me dejó a mí, especialmente parte de la palabra del mensaje que el Señor me dio la semana pasada. Para pensar en ella, digo, wow. Ella oró por sabiduría. Y usted sabe lo que es semana pasada. Y ha guardado silencio. Y hemos visto los resultados. Hemos visto los resultados de Dios. Y cuando debemos callar, porque a veces somos tan impulsivos que no aguantamos y flojamos por ahí, por María se va y dañamos el mensaje. Lo que hemos construido, lo que nos ha costado construir, hermano, en un segundo lo desbaratamos cuando abrimos la boca. La misma obra del Señor. Sí. ¿Cuántas congregaciones se han dividido, se han destruido? Solamente, hermano, por no tener control, por nosotros no tener control con nuestra boca. Y tiramos por ahí. ¿Y quién lo aguanta? Destruimos. Que el Señor nos dé sabiduría, al igual que los apóstoles. Amén. Al igual que tus hermanos. Primero la conclusión, todos callados. Así que, hermanos, de todo esto aprendemos bastante y ojalá que donde quiera que haya un conflicto se use este modelo, ¿no? Que va a traer paz. Que el Señor les bendiga en esta noche. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario final. Los hermanos de Zoom. Pastor, me quedó una incógnita, porque hasta donde yo sabía, todos los pecados para Dios son del mismo tamaño, o sea, eso es lo que se oye por ahí. Pero entonces usted dijo que no, que hay pecados graves e impenitentes.
Sí. que no son iguales. Yo quisiera que usted nos hablara de eso, un tema después, ¿verdad? Bueno, Sí, se Betsy, puede, ¿no? yo tuve una serie de sermones allí en Canaán, varias semanas, hablando acerca de la disciplina. El pecado también, usted dijo que el pecado grave es el que no se confiesa. A ver, ya lo estás recordando. Ya. Ya lo estás recordando. Sí, porque, hermano, no hay pecados buenos y pecados malos. Pero si nosotros pensamos en nuestra actitud, qué sé yo, vamos a pensar que de repente yo siento un enojo con Carmen y diga que le pique una hormiga. Que yo le desee que le pique una hormiga. Eso es pecaminoso. Porque yo le estoy deseando a ella mal. Pero, ok, pasó esto, es pecado. Eso no es lo mismo que un ejemplo, yo golpear a mi esposa. ¿Está entendiendo? Entonces, ya el golpearla cae. Bien grave. Entonces, esa es la connotación del pecado. Y cuando la persona no quiere arrepentirse, cuando llega a esos extremos, ya esa es otra situación. Y ya sería otro tema muy extenso acerca del pecado. Así que, pero todos esos mensajes están grabados, así que una serie, hermano Antonio. Entonces yo pensaría que un crimen grandísimo del cual una persona está arrepentido, comparado con un pecado menor que no está arrepentido. Sí. Ante los ojos de Dios, el que está arrepentido está perdonado y el otro no. Sí. Yo creo que sí, hay categorías de pecado y todo, pero lo que vale es el arrepentimiento, porque digamos que un criminal, un sicario, se arrepintió del pecado. Y una persona que lo que hacía él era hipócrita y mentiroso, ¿verdad? Pero nunca le dio ni siquiera un pellizco a nadie. Y los dos mueren, el sicario arrepentido y el otro mentiroso e hipócrita sin arrepentir. Se salvó. El sicario se salvó y el otro se va para el infierno. Hay que recalcar ante Dios. En la tierra le toca cárcel a uno y a otro no. Claro. Porque hay consecuencias. Sí. Recordemos que el pecado trae consecuencias, hermano. Y no podemos nosotros pasar por alto las consecuencias del pecado. Hay un perdón delante de Dios, pero hay una consecuencia. Que probablemente, aunque la persona esté perdonada por Dios y salvada, pero que esa consecuencia se arrastre durante toda la vida. Porque el pecado trae consecuencias. Pero bueno, gracias al Señor que Él ha hecho morada en nosotros para que no estemos practicando el pecado. Que Dios le bendiga.